Vamos a orar y comenzamos, ¿les parece? Sí, Buenísimo. Bueno, gracias te damos, Señor, una vez más, porque podemos reunirnos y tenemos esta oportunidad de compartir tu palabra. Quiero pedirte por cada una de las personas que se subieron y por los que se van a subir quizás en unos minutos, Señor, para que puedas realmente obrar en cada uno de ellos, en sus corazones, que la palabra de Dios pueda hacer morada en sus vidas, para que puedan conocerte más, puedan entender más tu palabra, tus propósitos y que sus vidas sean transformadas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que hablemos, en todo lo que conversemos, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, danos la oportunidad de compartir tu palabra tal cual es, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, voy a compartir la Biblia. Bien, avísame si se ve y vamos a comenzar. Y bueno, uno de los propósitos, sigo insistiendo con algunas de las cosas que me parecen súper fundamentales. Uno de los propósitos de dar estas charlas es para realmente enseñar la Biblia tal cual es, porque creo que muchas veces se enseña la Biblia y se cambia un poco lo que la Biblia quiere decir como para adaptarlo a otras opiniones o lo que sea, y la verdad que nuestro objetivo es tratar de enseñar la palabra de Dios tal cual es, tal cual como la Biblia misma se explica, para que cada uno podamos tener un entendimiento correcto de lo que la Biblia dice y enseña. Así que, bueno, los voy a silenciar por las dudas. Cualquier cosa se sacan el silencio si quieren hablar, si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea. Y bueno, estábamos viendo el Génesis y ya habíamos estado hablando bastante sobre la creación, el hecho de que la creación es en 6 días. Si hay una pregunta ahí. Sí. Gaby, Sí, em, ¿cómo sería el título de este estudio de hoy? buena pregunta. Hoy vamos a ver varios temas variados. Justo el día de hoy es el más difícil de poder poner un título. Pero creo que vamos a hablar un poco más sobre la creación del hombre y sobre los mandatos de Dios hacia el hombre en la creación. Esa sería un poco la idea. La que vimos hace 2 semanas atrás, el punto principal era la creación en 6 días. Lo que vimos la semana pasada era el Dios trino en la creación, creando todo, o mejor dicho, Cristo en la creación. Y hoy vamos a ver un poco más el tema de la creación del hombre en sí mismo y los mandatos de Dios hacia el hombre en ese momento. ¿Sí? Entonces vamos a continuar viendo desde Génesis 1:27, ¿sí? Y no sé si se acuerdan de que la otra vez hablábamos de que, de que Cristo es la imagen misma de Dios. Y cuando decíamos de que Cristo es la imagen misma de Dios, estamos hablando de que Cristo es lo visible de Dios. Es que como si viéramos a una persona que está delante nuestro, Cristo es la imagen misma de esa persona a la que nosotros estamos viendo. Cristo es la imagen de Dios. A diferencia de Cristo, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, que es diferente. Eso es tiene más el sentido de que nosotros fuimos hechos a la semejanza de, parecidos a. Ese es un poco el concepto. No es que nosotros realmente representemos a Dios mismo o que cuando la gente nos vea a Dios, porque hay veces que yo lo he escuchado mucho esto, que nosotros realmente tenemos que mostrar a Dios en nuestra vida. Y la verdad es que nosotros no podemos mostrar a Dios en nuestra vida directamente porque nosotros no somos Dios. Lo que nosotros podemos hacer es, con una buena conducta, con una buena forma de vida, lo que podemos hacer es mostrar algunas de las características de cómo es Dios. Si nosotros nos comportamos con amor, si nos comportamos con paciencia, si nos comportamos con, no sé, de muchas formas, lo que podemos hacer es mostrar un poco de esas características de Dios a través de nuestro buen comportamiento. Pero en nosotros mismos no podemos mostrar a Dios, porque nosotros no somos Dios, y aunque en nosotros viva el Espíritu Santo, eso no quiere decir que nosotros seamos tal cual la imagen de Dios. Diferente era Cristo, que cuando, por ejemplo, Tomás le dice, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso quiere decir de que el que ve a Jesús directamente, ve a Dios Padre en Jesús, porque Él es la imagen misma de Dios. Sin embargo, nosotros somos hechos a la semejanza de Dios, somos hechos
a la imagen de Dios, o sea, somos hechos parecidos a Dios. Ahora, y esto es importante, porque de acá se sacan muchas conclusiones que son erradas, porque la pregunta sería, ¿qué significa de que somos hechos a la imagen de Dios? Si hay gente que piensa o que dice, por ejemplo, de que el ser humano tiene, por ejemplo, el cristiano que tiene el ADN de Dios. Y eso es una ridiculez, eso es algo que la Biblia no enseña, y no solamente que la Biblia no enseña, sino de que tiene implicaciones que no son correctas, ¿sí? El ser humano es imagen de Dios en algunos aspectos, en otros no. Si leemos, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la Biblia misma hace una asociación y está diciendo de que el hecho de ser hecho a la imagen de Dios, la implicación es de que tiene capacidad de señorear o de tener autoridad sobre los peces, las aves, las bestias y todo lo que hay sobre la tierra. Entonces, la implicación directa del ser hecho a imagen de Dios es el punto de que el hombre tiene la capacidad de ser autoridad por sobre el mundo. De la misma forma que Dios es autoridad sobre todas las cosas, sobre toda la creación, Dios ha otorgado en el hombre la capacidad de señorear. Entonces, en primer punto es de que el ser humano está hecho a la imagen de Dios en el sentido de que el ser humano tiene la capacidad de tener autoridad sobre eh, la creación según Dios le ha delegado esa autoridad, ¿sí? Entonces, este es el primer punto. En otro aspecto, podemos decir de que el ser humano es imagen de Dios en cuanto a que tiene la capacidad de compartir con Dios alguno de sus atributos. Se enseña muchas veces que Dios tiene muchos atributos. Esos atributos son características de su persona. Por ejemplo, Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe, todo lo conoce. Que Dios es omnipotente, que es todopoderoso. Que Dios es omnipresente, o sea que Dios está en todos lados. Además, Dios es amor. Además, Dios es justo. Además, Dios es bondadoso, misericordioso. Entonces, Dios tiene algunos atributos que son comunicables y otros atributos que no son comunicables. Dios no puede, a lo mejor no es que no pueda, sino que no le dio al hombre, no le comunicó al hombre la capacidad de ser omnipresente o la capacidad de ser omnisciente. El ser humano no tiene la capacidad de estar en todos lados, no tiene la capacidad de conocerlo todo y no tiene todo poder. Esos son atributos que solo le pertenecen a Dios y que Dios no comunica al ser humano. Hay otros atributos que Dios sí comunica. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos ser amorosos o tener amor o ser justos o ser misericordiosos son atributos que Dios puede comunicar al ser humano. Ahora estamos hablando del ser humano en su totalidad, no estamos hablando de una persona en particular, sino en la raza humana. Son atributos que Dios ha comunicado a la raza humana. No quiere decir que siempre el ser humano sea justo, sea siempre bondadoso o misericordioso, pero el hombre tiene la capacidad de hacer, de tener esos atributos. Entonces, que Dios haya creado al hombre a su imagen y a su semejanza, esa creación es en cuanto a sus atributos comunicables, no en cuanto a sus atributos incomunicables o no comunicables. Si dijéramos de que el ser humano tiene el ADN de Dios, lo que diríamos literalmente es de que el ser humano es Dios, que el ser humano puede hacer todo lo que Dios puede hacer, y la verdad es que no es así. El ser humano, por más que sea, no puede hacer lo que Dios hace. Hay muchas cosas que están fuera de las capacidades del ser humano. De la misma forma, y esto lo vamos a ver más adelante, ocurre cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús hizo cosas y dijo cosas que no se pretendían, ni Dios pretendía, de que los cristianos imitáramos de Dios. Había cosas que están solo reservadas para Él. Y hay cosas en que nosotros sí tenemos que imitar a Jesús. O sea, cuando leemos el Nuevo Testamento, todo lo que leemos que Jesús hizo, no todo lo que Jesús hizo nosotros lo podemos hacer tal cual por más que querramos. Hay cosas que podemos leer del Nuevo Testamento y entender de que son para que las imitemos, y hay otras
que no. Por ejemplo, el hecho de que Dios o que Jesús haya caminado por el mundo y haya echado fuera demonios y haya hecho un montón de milagros, no por eso quiera decir de que nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo. Cuando a nosotros se nos enseña que debemos imitar a Jesús, está hablando de sus características como persona, en el sentido que debemos imitar su misericordia, su compasión, su entrega y ese tipo de características. Entonces después se puede ver un poco más en detalle qué es lo que dice Jesús acerca de qué deben hacer los cristianos con respecto a los milagros, a los demonios, a lo que sea. Se puede estudiar todo eso, ¿sí? Pero no porque Jesús haya hecho algo quiere decir que nosotros debemos hacer lo mismo. Ni tampoco quiere decir que porque Dios haga algo, nosotros podemos hacer lo mismo. Si nosotros queremos hacer todo lo que hace Dios solamente por imitarlo, es tan ilógico como el hecho de querer hacer todo lo que hace el presidente por querer imitar al presidente, ¿sí? O sea, el hecho de que el presidente es el presidente le da atribuciones y características que los demás no tenemos. Entre paréntesis, yo no quiero imitar al presidente, pero lo aclaro por las dudas. Pero ese es el concepto, ¿sí? No, o sea, que debamos imitar la conducta de Dios en algunas cosas o de Jesús en algunas cosas, no nos da autorización a nosotros a querer ser como Dios en todos los aspectos, porque hay aspectos que solo le pertenecen a Dios. Entonces, en ese aspecto, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros seamos Dios, ni que tengamos su ADN, ni que podamos hacer todo lo que Dios hace. Pero sí hay un mandato, o sí Dios le dio la capacidad al hombre de señorear y tener autoridad sobre toda la creación. Ahora, en cierto aspecto, el ser humano perdió esa capacidad, y lo vamos a ver probablemente la semana que viene, no hoy, pero sí Dios otorgó esa capacidad originalmente al ser humano. Ahora, hay unos mandatos específicos que Dios les da al ser humano. En primero y principal, no solamente que Dios los bendijo al ser humano, al varón y a la hembra, sino que además les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es verdaderamente importante, más importante de lo que a veces tomamos cuando leemos la palabra. Dios le dio al ser humano el mandato de llenar la tierra, ¿sí? Y esto está asociado a muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que los seres humanos, desde Adán, ellos tenían la obligación de reproducirse, de tener hijos, de casarse, de tener hijos y que sus hijos sean muchos y que esos hijos vayan llenando la tierra poco a poco. Entonces, esto es importante porque es un mandato que Dios le dio a toda la humanidad desde el principio. Cuando vayamos avanzando en el Génesis y en otros capítulos, lo podemos ir viendo claramente que todas las personas, los hijos de Adán, los nietos de Adán, los bisnietos de Adán y todos ellos entendían claramente que tenían un mandato de parte de Dios de llenar la tierra. Y si alguien decidía, por ejemplo, no tener hijos, esa era una forma de oponerse directamente a la voluntad de Dios, porque Dios lo había dado como un mandato. Que Dios diga, fructifíquense, llenen la tierra, no es una palabra vacía, no es una palabra general, es un mandato a los seres humanos a tener hijos y llenar la tierra. Ahora, si nosotros lo llevamos a nuestros días hay muchas diferencias, sobre todo sociales. Por ejemplo, una persona que tiene 18 hijos no lo puede mantener a todos, es muy difícil. Entonces hay muchas familias, por ejemplo, que se cuidan en la cantidad de hijos. Hay muchas cuestiones sociales que están en juego y que no quiero entrar en todas esas cuestiones sociales. Pero sí es importante que nosotros entendamos de que hay un mandato para los seres humanos de llenar la tierra y que en ningún lugar de la Biblia, nunca jamás, Dios dijo que el mandato este ya estaba cumplido o que ya no era más necesario. En cierto aspecto podemos decir de que está cumplido, de que la tierra se llenó, porque la verdad que hay miles de millones de personas en la tierra, pero no necesariamente quiere decir de que Dios considere que esto esté completamente cumplido. En nuestra parte, el ser humano sigue teniendo en su generalidad un mandato de alguna forma de llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, acotado a esto vienen más cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la homosexualidad? Que esto es algo que también ya veníamos hablando, o con respecto al aborto.
este tipo de cosas, sí, que hoy están cada vez más socialmente aceptadas, de movida van en contra del mandato de Dios de llenar la tierra. Entonces, ya de movida, tanto el aborto como la homosexualidad, en sus conceptos, son intentos del ser humano de rechazar la voluntad de Dios, o al menos es el corazón del ser humano de no obedecer de alguna forma lo que Dios dijo. Entonces, de concepto, ya de por sí vemos de que tanto el aborto como la homosexualidad, y eso no quiere decir que nosotros tengamos que juzgar a nadie, ni atacar a nadie, ni nada por el estilo, pero el concepto en sí mismo van en contra del mandato de Dios directo a toda la humanidad. Porque Dios, al dar un mandato en Adán, ese mandato está sí o sí asociado con todos sus hijos, porque es un mandato a Adán como ser humano para toda la humanidad. Entonces ese mandato nos aplica también a nosotros. Bien, ahora, por otro lado, y esto por ahí tiene que ver, por ejemplo, mucho con los que vienen de un trasfondo católico, por ejemplo, los católicos tienen algunas cuestiones que son muy debatibles, por ejemplo, que ellos creen, o mejor dicho, lo que siempre la Iglesia Católica creyó, por ejemplo, es que todo lo que tenía que ver con las relaciones sexuales tenían que ser solo y pura exclusivamente para procrear y no para placer, por ejemplo, dentro del matrimonio, vamos a decir. Y esto tampoco es así, ¿sí? La comprobación de esto lo podemos ver en el libro de Cantar de los Cantares. Si alguna vez leyeron Cantar de los Cantares, es un libro muy, muy lindo, que habla mucho de la relación entre una pareja, desde el noviazgo, vamos a decir, hasta el matrimonio. Y puntualmente lo muestran a Salomón con su mujer, que no se sabe exactamente quién era esta mujer, ¿no? Pero todo el poema del Cantar de los Cantares hablan de esta relación matrimonial. Y si leemos todo el pasaje, tiene algunas cosas que son bastante fuertes en el sentido, por ejemplo, fíjense que dice, no sé, Cantares 4.1, dice, Salomón le dice a su mujer, ¿no? He aquí tú eres hermosa, amiga mía, tú eres hermosa. Dice, tus ojos entre tus que dejas, son formas poéticas de alabar sus ojos, sus cabellos, fíjense, sus laderas, ustedes piensen qué puede querer decir, ¿sí? Tus dientes, fíjense, va hablando de toda la belleza de su mujer. Y ahora, todo este contexto nos va mostrando, y aún si lo leen, tiene un sentido un poco, vamos a decir, pasional. Entonces, esto nos muestra que aún en el matrimonio está la idea de que haya una idea de pasión y que no es solamente una cuestión de rellenar la tierra, pero sí de alguna forma la Biblia mostrando que tanto el mandato de Dios de llenar la tierra no niega, no rechaza el tema del placer en el matrimonio, pero sí hay un mandato de llenar la tierra. El placer no puede llenar el lugar del mandato de rellenar la tierra. Las dos cosas tienen que ir juntas y obviamente tienen que ir dentro del matrimonio, y eso hay muchas otras citas para verlo y no es el tema de hoy. Pero el punto de hoy es que Dios da un mandato de llenar la tierra, ¿sí? Esto está claramente relacionado con el tema de las relaciones en el matrimonio, pero eso no niega, no rechaza el placer matrimonial, pero el placer matrimonial no puede ocupar el lugar de llenar la tierra. Ambas cosas deben ir juntas. Y si alguien rechaza uno de estos aspectos, de alguna forma está rechazando el mandato de Dios de de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, Dios da dos mandatos. Por un lado, entonces, de fructificar y llenar la tierra, y por otro lado, el mandato de sojuzgarla y señorear sobre todas las cosas, ¿sí? Ahora, con respecto a este tema de señorear sobre todas las cosas, acá vemos que Dios hace una distinción entre el ser humano y los animales. Y esto tiene que ver con otras cuestiones sociales que también están pasando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con grupos ahora, hay muchos grupos, digamos, que están a favor de cuidar el derecho de los animales, por ejemplo. Hay muchas asociaciones en este aspecto que están
tratando de cuidar, digamos, vamos a decir, las emociones de los animales y si el animal siente o no siente, o cuando lo matan y todo lo demás. Bueno, ahora sí, disculpen la interrupción, seguimos. Entonces veníamos hablando de que hay una movida bastante fuerte en el mundo de lo que es todo el derecho de los animales, ¿sí? Y la verdad que hasta cierto punto entiendo de que haya una necesidad de Ay, ser... ay, Sí, una pregunta, primer dale. punto y segundo punto, ¿cómo era? Primero ya lo anoté, el segundo. ¿Qué anotaste como primer punto? Que vos De, dijiste el primer punto, dije, explicaste todo, dijiste primer punto, fructificar y llenar la tierra, y el sí, segundo, de tener dominio sobre todo. bueno, está. Tener dominio sobre todo. Bien, ese sería el segundo punto. Entonces, hasta cierto punto, la idea es esta, hasta cierto punto entiendo de que haya una necesidad de ser un poco más, de tener un poco más de conciencia en cuanto a la naturaleza en general, tanto sean las plantas, sean los animales y todo lo demás. Hasta cierto punto entiendo de que hay una importancia de tener más cuidado de la naturaleza. Y esto lo digo porque el hecho que Dios le haya dado al hombre la capacidad de sojuzgar o señorear por sobre todas las cosas y toda la creación, eso no quiere decir que le da derecho al hombre a hacer cualquier cosa que se le ocurra y ser un déspota sobre toda la creación. No es la idea porque Dios no es un déspota. Pero sí, de alguna forma, Dios está poniendo al ser humano en un plano diferente de los de los animales. El ser humano no es, no es como un animal. En muchos aspectos es parecido, ¿sí? En cuanto a algunas cuestiones de biología y todo lo demás, pero no es un animal y está en un plano independiente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hay gente que de alguna forma promueve el tema de ser cuidadoso, por ejemplo, con los animales y todo lo demás, por sobre el cuidado del ser humano. Hay gente que no le importa, por ejemplo, abortar, pero se escandaliza cuando ve que a un animal, a un perro le pasa algo malo. Y eso conceptualmente es un grave error desde el punto de vista bíblico, de que alguien cuide más a un animal que a la vida de un ser humano. No con eso quiero decir de que se puede abusar de los animales, pero es conceptualmente un grave error aún delante de Dios de que alguien trate de cuidar a un animal más que a un ser humano. Y es muy común, es muy, muy común, que las mismas organizaciones que aprueban el aborto son las mismas que después pelean por el derecho de los animales. En general, es toda una misma corriente. Es la corriente que, vamos a decir, más naturalista y todo lo demás, y que busca más la flexibilidad y la libertad y el ser libres y la felicidad y hacer lo que sienta tu corazón. Y todo ese paquete de cosas que están todas asociadas, están muy mal al estar todas asociadas. Sí, el cristiano debe cuidar la naturaleza, pero no a costa de valorar más a la naturaleza que al ser humano, ¿sí? Eso no me da derecho a mí que porque me guste la caza puedo ir a andar matando animales, porque no es la idea. Dios no le dio la capacidad al ser humano de matar animales simplemente para divertirse o para un tapado más lindo, lo que sea, no sé. Dios no le dio la capacidad al ser humano de sojuzgar a la creación para abusar de ella, pero eso tampoco quiere decir que porque, vamos a decir, un animal muera y le duela morir, vamos a decir, una vaca le duela morir, no debemos hacerlo porque muchas veces las vacas son las que le dan de comer a la gente. Entonces, todo tiene que tener en cierto aspecto un poco de sentido común. Y esto lo digo no porque a mí me interese tener una postura personal en cuanto a lo que es el tema del comer animales o no, o con respecto a lo que es, no sé, el aborto o lo que sea, sino es por lo que la misma Biblia enseña. La Biblia enseña que el ser humano fue creado por sobre la creación para que tenga dominio de toda la creación, ¿sí? Y a pesar de que no me simpatice tanto, pero el primer mandato de Dios con respecto a qué es lo que el ser humano debe comer es
que Dios le dice que le da toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, le serán para comer. El primer mandato de Dios al ser humano es para que coma semillas y frutos. No es para que coma animales. No quiere decir que Dios mantuvo esta ley, sino que de alguna forma posterior a esto, aunque no tengo el versículo a mano, sí Dios le da la autorización al ser humano a comer animales, pero en el momento de la creación, antes que el hombre peque, Dios no le había dado autorización al ser humano a comer animales. La autorización era a comer de legumbres y plantas y a sojuzgar a toda la creación. ¿Sí? Y ya vamos a llegar un poquito más a esto. Pero esta es la idea. Como sea, el ser humano fue creado para que juzgue, para que sojuzgue, para que tenga dominio por sobre toda la creación. ¿Ok? Bien. Ahora, el siguiente punto, versículo 31, es esto. Que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y todo era bueno en gran manera. No era poco bueno, era bueno en gran manera. Y acá tenemos que ver otra cosa. Por un lado tenemos gente que va a pensar de que el ser humano es lo peor y que no debería existir, ¿sí? Y hay muchas películas futuristas que tienen esta idea de que el ser humano necesita de que venga algo externo que le haga entender de que el ser humano es basura y que debe ser destruido. Y la verdad es que no. Dios creó todo bueno, no creó nada malo, no había ningún error ni ninguna falla en la creación de Dios. Todo lo que creó fue creado bueno y bueno en gran manera. No fue medianamente bueno, sino que fue bueno en gran manera. En ese aspecto, Dios no cometió ningún error, ni había nada en el diseño original del ser humano o de la creación que fuera errado o que estuviera mal. ¿Sí? Aún algo que vamos a ver bien ahora, cuando Dios lo pone, le da el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, y le da la opción al ser humano a pecar, aún esa opción misma era buena conceptualmente. Dios hizo todo bueno. Y esto es bien importante también. No quiere decir que haya sido lo mejor a lo que podemos aspirar. Sabemos que el cristiano tiene una esperanza de algo aún mayor de como era en el momento de la creación. Pero en el momento de la creación todo había sido hecho bueno. El siguiente punto, que es también importante, versículo 31, es que dice, la tarde y la mañana del sexto día, y después dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando habla acá de todo el ejército de ellos, es posible que también esté incluido, por ejemplo, todos los ángeles y los demonios. Todo fue creado en estos 6 días, inclusive los ángeles y los demonios. Y dice luego que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, Dios reposó. Esto no quiere decir de que Dios estuviera cansado, pero Dios estaba poniendo de alguna forma un ejemplo para el ser humano, para que el ser humano comprenda la necesidad que debe descansar. Y el término que Dios eligió para que el ser humano descanse es de 6 días para trabajar y un séptimo para descansar. Entonces, primero y principal debemos entender esto. Somos seres humanos, nadie puede trabajar indefinidamente y seguir trabajando y trabajando y trabajando y no tener un límite. Dios ha puesto un límite de un descanso. Ahora, no quiero entrar tampoco en la discusión demasiado profunda sobre si el cristiano debe sí o sí guardar el día sábado y descansar o no, porque en realidad tendríamos que ver un montón de otros temas que creo que no estamos todavía en ese punto como para ver. ¿Sí? Yo personalmente creo de que el ser humano no tiene el cristiano, mejor dicho, no tiene el mandato directo de que deba descansar sí o sí un día a la semana, pero sí podemos entender que hay una recomendación de Dios al ser humano de la importancia de tener un día de descanso y que ese día de descanso pueda ser dedicado para Dios. Pero Dios es el que estableció ese día. Aun cuando vemos de que, por ejemplo, el año tiene 365 días, eso de que el año tenga esa cantidad
de días o la cantidad de horas que tiene el día o la cantidad de días que tiene el mes, tienen que ver con otros efectos astronómicos, otros efectos con el Sol, con la Luna, con las estrellas, con lo que sea, que no están directamente asociados con un mandato de Dios. Pero el día de descanso, el hecho de que la semana tenga 7 días, sí fue establecida por Dios y no es por una cuestión, vamos a decir, astronómica, sino es por un establecimiento de Dios. Dios lo estableció así para el ser humano. Ahora, es interesante notar de que de alguna forma la humanidad se adaptó a este pedido. De alguna forma, la humanidad sí se multiplicó y sí llenó la tierra, y también de alguna forma, aún hoy mismo, en el día después, imagínense, miles de años después, el ser humano sigue descansando, la semana sigue teniendo 7 días, y en general sí hay un día de descanso, y en ese aspecto vamos a decir que la humanidad en algún aspecto cumplió este mandato de Dios, ¿sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No? Ok. Yo no. Buenísimo, seguimos entonces. Bien, Génesis, vamos al capítulo 2, versículo 4 al 6, si quiero hacerles notar algo. Porque hace un par de semanas atrás hubo una pregunta con respecto al tema de los dinosaurios o algo por el estilo, ¿no? Cuando se extinguieron. Y sí quiero hacerles notar una sola cosa aquí. Fíjense en Génesis 2, del 4 al 7, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios lo hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que quiero hacerles notar acá es de que la tierra, todo el mundo tenía una atmósfera diferente a la nuestra. La atmósfera era húmeda en sí misma. Había un vapor que salía de la tierra hacia arriba y no había llovido nunca. Vemos de que comienza a llover desde Noé, desde el diluvio, vamos a decir. Pero hasta el diluvio, la atmósfera era diferente. Entonces es posible que hasta todo hubiera sido diferente. Las plantas han sido diferentes y todas las cosas han sido diferentes. Y aún esto es importante, digamos, por ejemplo, hay gente que estudia lo que es geología y todo eso, y tratan de determinar la cantidad de años que tiene la Tierra, y en muchos aspectos la ciencia no puede determinar correctamente la antigüedad de la creación, básicamente porque no tienen en cuenta que antes del diluvio toda la creación tenía una dinámica diferente. No había la dinámica que tiene ahora, por ejemplo, del ciclo del agua, ¿no? Que el sol calienta el agua, el agua se evapora, va a las nubes, después las nubes llueve de nuevo, y el agua de la lluvia va a la tierra, y de la tierra al mar de nuevo. Por ejemplo, eso no ocurría de la misma forma, porque de la tierra salía un vapor. Entonces, aún para todo el estudio científico, la tierra era diferente a como nosotros la conocemos ahora. Entonces, en ese aspecto, es interesante notar de que no podemos pensar de que siempre el mundo fue igual al que lo conocemos. En aquel momento el mundo tenía una contextura diferente a como es hoy por hoy. Bien, y seguimos con respecto al tema de la creación del hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí quiero notarles algo. Primero y principal, de que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Y aún, ¿se acuerdan que hablábamos hace un par de semanas atrás? El hecho de que hay cristianos que creen en la evolución. Y la evolución es, en varios aspectos, por varios de los aspectos que estuvimos viendo antes, y ahora lo seguimos insistiendo, es que la evolución es contraria a lo que dice la Biblia, directamente contraria. ¿Por qué contraria? Sobre todo lo que es la evolución del hombre, porque Dios dice explícitamente que el hombre fue creado del polvo de la tierra y no desde otro animal anterior. O sea,
No hay forma de decir bíblicamente, nadie, ningún cristiano puede aceptar bíblicamente de que el ser humano haya venido del mono o de algo por el estilo así, porque es literalmente contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y que lo hizo por una intervención directa por la cual Dios sopló en su nariz aliento de vida. Dios le dio vida directamente por su propia voluntad y directamente y no por medio de otros animales. Así que no hay forma de creer bíblicamente en la evolución. No hay forma. ¿Está bien? Y entonces dice que fue el hombre un ser viviente. Bueno, todos los argumentos en contra de la evolución ya los di hace un par de semanas atrás. No los quiero volver a dar, pero llegado el caso, después les puedo pasar el video si alguno lo quiere para volverlo a escuchar. Pero entonces, el ser humano fue creado del polvo de la tierra por una decisión y por una intervención directa de Dios, y dice entonces que el hombre fue un ser viviente. Bien. Ahora, entonces, aquí quiero detenerme un momentito y quiero ir a un versículo que está en 1 Corintios 15, 45. Creo que lo tengo. Bien, fíjense, vamos a leer desde el 42. Dice, que esto es súper importante. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, y esto es lo importante, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahí les voy a ir mostrando la relación. Primero y principal, fíjense esto, en Génesis 2:7 dice que cuando Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, dice que el hombre fue un ser viviente. Esta expresión, ser viviente, puede traducirse como alma viviente. Es un ser que ahora vive porque le es dado vivir. ¿Sí? Se le dio capacidad de vivir. Esa es la idea. Es un alma, un ser al que se le dio la capacidad de vivir por medio del soplo directo de Dios. Ahora, en 1 Corintios 15, 45 dice que el primer hombre, Adán, refiriéndose literalmente a Adán, es alma viviente, ser viviente. ¿Sí? Pero dice que el postrer Adán, y a esto del postrer Adán se refiere al Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 47. Entonces dice que el postrer Adán, o sea, Jesucristo, es espíritu vivificante. Nótense esto, o también puede traducirse como alma vivificante. ¿Qué diferencia hay entre un alma viviente y un alma vivificante? Que uno vive porque se le es dado la capacidad de vivir, y el otro vive y da la capacidad de vivir a otros. Entonces, acá vemos puntualmente que se refiere a Cristo esto, que Cristo es el que nos da la capacidad a nosotros a vivir. Y esta vida de la que hablamos es la que veníamos hablando, ya creo que hace como un mes atrás, ¿se acuerdan cuando hablábamos del nuevo nacimiento? De lo que Jesús habló con Nicodemo, de la capacidad de nacer de nuevo. Y esto está refiriéndose a lo mismo. De la misma forma que Adán recibió vida, cuando Dios sopló aliento de vida sobre el ser humano, de la misma forma, Cristo le dio vida a nuestro espíritu cuando nosotros creímos en Él. Y esto es súper importante por todo lo que dice este pasaje. Fíjense esto, dice, así también es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, acá se hace una comparación. Se hace la comparación entre
Adán y Jesucristo. Dice, Adán es corrupto, como lo vamos a ver la semana que viene cuando entremos en el pecado original, ¿sí? Adán es corrupto, Adán es terrenal, Adán es alma viviente, alma a quien se le dio vida, ¿sí? Adán estaba muerto en sus pecados, como lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Y Cristo es nuestra resurrección. Cristo es la incorrupción. Y fíjense, observen esto. Se siembra en corrupción, como era Adán, resucita en incorrupción. Corrompido pasa a ser no corrompido, ¿sí? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Ven la comparación? ¿Sí? Se siembra en debilidad, como era Adán, débil, ¿sí? Resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Ahí está el nuevo nacimiento del que veníamos hablando. El cristiano, mejor dicho, la persona sin Cristo es un ser animal, vamos a decir, no necesariamente porque descienda de los animales, sino porque tiene el organismo como los animales, vamos a decir. Es un animal, es débil, está en deshonra, está en corrupción. En Cristo estamos en incorrupción, en gloria, en poder, en el espíritu. Porque Adán es el alma viviente, es el que nos dio una vida física, vamos a decir, a través de la descendencia. Y recuerden siempre esto, cuando hablamos de Adán, lo tenemos que entender como nuestro antepasado. No lo podemos pensar como un personaje de una historieta. Es nuestro antepasado, es el abuelo del abuelo del abuelo de nuestro abuelo, vamos a decir, ¿sí? Adán es de alguna forma nuestro padre, es el que nos dio esa vida humana simplemente por ser descendientes de Adán. Pero Cristo es el que nos da entonces la vida espiritual. Entonces dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, ¿sí? Porque de la misma forma nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos al espíritu, éramos simplemente seres humanos y nuestro espíritu estaba muerto. Y luego lo espiritual, ¿por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, entonces pasamos a ser espirituales. El ser espiritual no significa de repente de que yo tenga un grado más elevado de conocimiento o que yo tenga un grado más elevado de poder o un grado más elevado que otro que sea cristiano, vamos a decir. No, es simple. El que no cree en Cristo está muerto en el espíritu, es un alma viviente, como Adán, vamos a decir. Tiene una vida en su naturaleza y nada más. El que cree en Cristo ha sido transformado y como ha sido transformado, tiene vida espiritual, tiene el Espíritu Santo en él y punto. No hay escala en el medio. No hay escalas en el medio. Si alguien es creyente, tiene todo lo que necesita para ser creyente y punto. Tiene todo. Si alguien no es creyente, no tiene nada espiritual. No tiene nada. Está muerto en su espíritu. Es blanco o negro. Entonces, y acá vemos también la importancia de por qué necesitamos de Cristo. Porque sin Cristo estamos en corrupción, estamos en deshonra, estamos en debilidad, somos como animales, vamos a decir. Pero con Cristo, entonces ya tenemos nuestro cuerpo espiritual, vamos a decir. Bien, dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, acá se está haciendo alusión a Jesucristo, que es el Señor, se dan cuenta, es desde el cielo, como hablamos también la semana pasada. Jesús es el que vino al mundo, es el que se hizo hombre, ¿sí? Venía del cielo, estaba en el cielo era Dios y se hizo hombre, ¿sí? Dice, así como es el terrenal, así también son los terrenales. Así como era Adán, así también son todos los seres humanos sin Cristo. De la misma forma que era Adán, así también son todos los seres humanos que van atrás del pecado, vamos a decir. Entonces, así como es el celestial, así como es Cristo, así también son los celestiales. O sea, así como Cristo es espíritu, así también nosotros, si creemos en Cristo, somos espirituales. Somos espirituales si creemos en Cristo.
No podemos ser más o menos espirituales. Lo que podemos ser es más o menos obedientes a la palabra de Dios, pero no más o menos espirituales. ¿Sí? Si somos más obedientes a la palabra de Dios, evidentemente tendremos una conducta que irá acorde a la voluntad de Dios, y si somos menos obedientes a la palabra de Dios, entonces en algún momento nos tendremos que hacer cargo delante de Dios, pero eso no hace que seamos menos espirituales porque ya nuestro espíritu fue renovado igual. Pero debemos hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Por esto le digo, hermanos, y esto es súper importante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda a la incorrupción. El ser humano natural no puede heredar el reino de Dios porque su espíritu está muerto. No hay gradualismo acá. El ser humano que no conoce a Cristo está corrompido, y si está corrompido está en debilidad, en deshonra, y no puede heredar el reino de Dios. No puede, punto, no puede heredar el reino de Dios, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Ahora, la única forma que hay para heredar el reino de Dios es siendo espirituales. Y la única forma de ser espirituales es haber recibido la vida del que es espiritual, y el que es espiritual es el segundo Adán, o sea, Jesucristo. Y esto es bien claro, porque quizás para muchos de nosotros que nosotros creemos en Jesucristo se nos hace tan común que a veces no nos damos cuenta de la importancia, pero esto es importante. Nosotros somos espirituales por el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón. Y sin Cristo no somos espirituales, somos corrupción. Estamos corrompidos, estamos destinados a ser arrancados y echados al fuego. Punto. No hay plan B acá, ¿sí? Entonces, este es el concepto, ¿sí? Y acá estoy haciendo bien la comparación, por eso era mi interés en tratar de entrar un poco más en Génesis, porque Génesis nos está mostrando cómo es la comparación entre el ser humano con Cristo y sin Cristo, ¿sí? Estamos tratando de hacer asociaciones de este estilo para que podamos comprender lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Ser cristiano no es una, como diríamos, no es una forma de vida. No es una forma de vida, o mejor dicho, no es solo una forma de vida. Si queremos decir que ser cristiano es una forma de vida, estamos degradando el cristianismo muchísimo. El cristianismo es haber sido transformados en nuestro espíritu por medio de haber reconocido que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Se entiende la diferencia? Esto es ser cristiano, es haber sido transformado. Y como hemos sido transformados, entonces tenemos la capacidad de heredar el reino de Dios, entonces tenemos vida nueva, entonces ya no estamos en corrupción, ahora estamos en incorrupción. Y por lo tanto, entonces, tenemos que llevar una vida que vaya acorde al espíritu que está en nosotros, a la transformación que hemos tenido. Entonces, ustedes me van a decir, pero yo conozco gente que dice ser cristiana, pero hace esto, hace aquello, lo que sea, ¿sí? Yo no puedo hablar de cada caso en particular porque no conozco cada caso en particular. Pero el punto es de que el que es verdaderamente cristiano es porque ha sido transformado en su espíritu, y por lo tanto su vida va siendo transformada día a día para crecer en santidad. Si la vida de una persona no está siendo transformada cada día para crecer en santidad, es señal de que el espíritu de esa persona no ha sido transformado, y por lo tanto, aunque se diga cristiano, no lo es. No hay grises acá. ¿Es blanco o es negro? No quiere decir de que el cristiano no peque, ¿sí? No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que si su vida fue transformada, entonces poco a poco va dejando el pecado, va arrepintiéndose de sus pecados y va creciendo
según la imagen de Jesucristo, y la imagen de Jesucristo es como hablábamos antes, porque acá está clarito. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Y la imagen de lo celestial es obviamente una vida que hace la voluntad de Dios y que se aleja del pecado. Esta imagen de lo celestial no quiere decir que de repente ahora nosotros tengamos poder para crear cosas como hizo Cristo o algo por el estilo, que seamos omniscientes o omnipotentes o algo por el estilo, sino que quiere decir que entonces que nuestra vida se va amoldando y transformándose conforme a los atributos comunicables de Dios. ¿Se entiende la idea? Creo que, no sé si se alcanza a cerrar el concepto, o si hay alguna pregunta en este aspecto. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Sí. Bien. Bueno, vamos a cerrar con un último versículo. Tenía más material para ahora, pero creo que está bueno que lo podamos hablar la semana que viene, cuando hablemos un poco del pecado de Adán. ¿Sí? Bien, entonces. Bien, del versículo 15 de Génesis 2, versículo 15. Dice que tomó pues... a ver, no, quiero leer una cosita rápido acá antes. Dice que Jehová Dios, versículo 8, plantó un huerto en Edén, da un nombre del lugar, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense esto, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, y donde hay oro, y oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice, y el nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Observen esto, este tipo de diálogo, este tipo de narrativa así, aún en aquel momento cuando fue escrito, no se utilizaba este tipo de narrativa en cuentos o en alegorías. Este tipo de narrativas es característico de una descripción histórica. ¿Sí? Y esto es importante, porque cuando ustedes leen un cuento o una historia, va a tener determinadas características de cuento. Pero si ustedes leen un libro de historia, ¿sí? Van a tener otro tipo de características en la narración. Y esto les quiero decir porque es importante. Este tipo de descripción así, que está nombrando los ríos, que está nombrando los lugares, que está nombrando las características del terreno y todo, para el tiempo en el que fue escrito es un indicio claro de que esto es narración de un hecho histórico y que no es una alegoría. Y esto es para reforzar la idea de que no podemos leer el Génesis desde el capítulo 1 en adelante como que si fueran un cuento para que nosotros entendamos solamente una idea espiritual. El Génesis lo tenemos que leer como una narración histórica porque tiene características de narración histórica, dando a considerar de que los lugares en los que se está nombrando, los ríos que se están nombrando y todo ese tipo de cosas, aunque nosotros no conozcamos el lugar físico real, porque no tengamos la información disponible para eso, porque de hecho no hay información suficiente para poder dar a ciencia cierta en dónde estaba, porque inclusive después pasó el diluvio y es más difícil poder encontrar los lugares como estaban determinados antes, pero es indicación de que esto es un hecho histórico, verídico, real y no un cuento. Bien, entonces, teniendo en claro esto, entonces hago hincapié en este punto. De que Dios puso, dice, por un lado, todo árbol delicioso y bueno para comer. Y esto condice con lo que veníamos diciendo antes, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y agradable a la vista también, ¿sí? No es que las manzanas parecían podridas o algo por el estilo. Todo era bueno, ¿sí? Pero dice también que estaba el árbol de la vida en medio de él. Y además está el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y bueno, lo de la ciencia del bien y del mal lo conocemos, pero vamos a hablar un poquito más la semana que viene, que tenía que ver con la capacidad del ser humano de poder conocer el bien y el mal, pero muchas veces no se habla tanto del árbol de la vida. Y solamente quiero hacer hincapié un par de cositas, un par de versículos rápido para que ustedes lo visualicen, aunque no vamos a entrar en profundidad en esto, pero cuando habla del árbol de la vida acá, está hablando de la vida de Cristo de alguna forma. Podemos ver aquí que Adán tenía en el mismo huerto no solamente el árbol que lo llevaba a la perdición, vamos a decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que también tenía el árbol de la vida ahí delante. Él era un ser humano, el alma viviente, pero que aunque no tenía pecado hasta ese momento, ¿sí?, tampoco tenía la vida de Cristo. Y hay una diferencia súper importante para no confundir, que Adán no era en aquel momento como es Cristo ahora. Cristo era Dios hecho hombre y Adán era simplemente un ser humano. Y lo vemos claramente en esto, de que él tenía delante de él el árbol de la vida, pero él no comió del árbol de la vida. Y si quieren leer más del árbol de la vida, vamos a algunos versículos, Apocalipsis 7:17, por ejemplo. Fíjense esto, Apocalipsis 7:17 está hablando de los últimos tiempos, de un tiempo que aún no llega y que algún día podemos estudiar un poco más sobre los últimos tiempos, pero bueno, aún estamos lejos para eso. Pero dice, porque el Cordero, que es Cristo, que está en el medio del trono, los pastoreará a los cristianos, ¿sí?, y los guiará a fuentes de agua de vida, ¿sí? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta agua de vida está haciendo referencia a lo que pasó en Génesis. Está diciendo que así como Adán tenía la oportunidad de beber de esa agua de vida, entonces estará esa agua de vida en la nueva Jerusalén en el futuro. Además de este versículo tenemos Apocalipsis 22, 1 y 21, no lo vamos a leer todo, pero podemos leer rápido unos versículos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la calle de la ciudad, y aún al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Fíjense, es el mismo árbol de la vida que estaba en Edén, ¿sí? Y hay más versículos, si pueden leer todo el capítulo 22, está súper interesante. Entonces, el punto es ese, de que nosotros en Cristo tenemos una vida que viene de Cristo, la cual ni siquiera Adán tenía en ese momento. Entonces, el destino final del creyente no es llegar a ser igual a como era Adán en aquel momento, sino es mucho más que eso. Quizás hubiera sido como que si Adán, en vez de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubiera comido del árbol de la vida, del cual no comió. Esa es un poco la idea. Entonces, es importante saber de que el ser humano tenía delante de él, primero y principal, el ser humano, Adán era un ser humano, ¿sí?, el cual no tenía la vida de Cristo directamente, tenía la vida, la capacidad de ser un ser viviente en ese momento y nada más que eso, ¿sí?, pero tenía delante de él el árbol de la vida, la capacidad de alcanzar la vida de Cristo que no alcanzó, ¿sí?, en aquel momento, y tenía también la capacidad de pecar y de corromperse, como sabemos que sí se corrompió. ¿Y cómo se corrompió? Entonces después nosotros estamos corrompidos y necesitamos entonces la vida de Cristo. Y vamos a seguir hablando más la semana que viene de este tema, del pecado, de cómo, qué implicó la corrupción de Adán y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de ese tema. Así que hasta aquí por hoy. Estoy abierto a preguntas, comentarios. Los quiero escuchar, aunque sea un ok, está todo bien o todo mal o lo que sea, un comentario estaría bueno. Y si no, después oramos para culminar. No. Estuvo bueno todo, estamos escuchando, pero hay algo que vos nos estuviste diciendo, ¿no? Que dice que Dios nos hizo para que señoreemos la tierra, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Uh-huh. Y para que la sojuzguemos. Entonces, ¿por qué el diablo es el príncipe de este mundo? Está en buen punto, pero tiene que ver con el pecado también de Adán.
¿sí? Entonces lo vamos a ver eso mejor la semana que viene cuando hablemos del pecado y podemos tratar de responder esa pregunta en ese momento. Pero el punto Es es como de que nos arrebató el poder. Sí, más o menos, no diría que nos arrebató el poder, no lo expresaría así, pero de última lo vemos un poquito mejor. Pero sí el punto es este, que no necesariamente todas las capacidades que tenía Adán antes de pecar, las tenía después de pecar. De hecho, cambió su capacidad y cambiaron muchas cosas después del pecado, vamos a decir. Antes del pecado, él tenía una capacidad de señorear sobre todas las cosas que luego no tenía más, ¿sí? Vamos a decir, antes de eso, si él se enfrentaba con un león, el león le tenía que obedecer. Si él le decía al león, sentate, el león tenía que sentarse. Hoy por hoy no es así. Entonces, él perdió ciertas capacidades después de que él pecó, ¿sí? Esa es un poco la idea. Gaby, Sí. en el caso de que hubiese sido distinta la historia y en vez de haber comido el fruto de... ¿Cómo era? En vez de haber... El fruto que comieron ellos, hubiesen comido el de la vida, Sí. hubiese cambiado la historia. Sí, sí y no, digamos, sí en un aspecto, vamos a decir, hipotético, pero por otro lado, Dios está en control de todas las cosas. El mismo hecho de que Dios le haya dado la oportunidad al ser humano de pecar, tenía como fin de alguna forma mostrar la redención por medio de Jesucristo. Entonces eso no iba a ocurrir en el sentido de que en el plan de Dios hizo todas las cosas para exaltar a Cristo. Hizo todas las cosas para que, pecando el hombre, pudiera Dios proveer una salvación para todo aquel que cree por medio de Jesucristo y de esa forma entonces exaltar a Cristo. Entonces, en ese aspecto hubiera sido imposible. Quizás era cuestión de tiempo. Eso no lo hace a Dios Era algo que iba a culpable. suceder en cualquier momento entonces. Va a terminar sucediendo en algún momento. Claro. Iba a terminar sucediendo. Porque ¿sabes cómo era esto? Esto es, vamos a decir, te lo pongo de un ejemplo. Imagínate de que Adán estuviera caminando imagínate una montaña, o mejor dicho, te lo pongo, a ver, ¿cómo te lo pongo? Imagínate como un pico así, y todo un camino donde uno puede caminar por sobre el pico derecho hacia adelante. Pero si te desvías hacia la derecha, te caes para la derecha, o sea, te deslizás. Si te caes para la izquierda, te deslizas para la izquierda. Y solo puedes mantenerte ahí si vos vas caminando en esa línea, ¿sí? Entonces Adán es como que él tenía la capacidad de caminar en esa línea y no caerse nunca. Pero cuando se desviara, se caía, ¿sí? Entonces Dios no lo tentó, Dios no lo tentó, ¿sí? Definitivamente Dios no lo tentó. Pero estaba no el busco ser que él lo humano. haga. ¿Cómo? No buscó en realidad que él lo haga, No, pero estaba ahí. pero estaba esa opción. Y tarde o temprano Adán iba a desviarse. La diferencia es que ahora nosotros es como, además de ser como Adán, de que tenemos que, para caminar en ese pico, vamos a decir, encima, arriba nuestro tenemos la carga del pecado del ser humano. Nosotros nacemos con la carga del pecado por el pecado de Adán. Entonces, a diferencia de Adán, no solamente que es como que camináramos por ese pico, sino que además de caminar por ese pico, en donde tenemos que ser perfectos para no caernos, además de eso, encima tenemos una carga que es imposible de sostener. Claro. ¿Se entiende la idea? Entonces, Dios no lo tentó, ¿sí? Y podemos ver más sobre eso la semana que viene. Hay un versículo, sobre todo en Santiago 1, que explica bien esto. Dios no lo tentó, pero todo estaba armado de una forma en donde tarde o temprano el ser humano iba a pecar y que Dios iba entonces a proveer una salvación para nosotros. Porque la idea es de que Dios proveyó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Claro, estábamos destinados a eso. Estamos destinados a eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso Claro. exalta a Dios, ¿sí? Pero eso no lo hace Claro. culpable a Dios, para nada. Eso exalta a Dios. Claro. Gaby, Sí, yo me quedé en una parte que te quiero preguntar. dale. En Génesis 2, 1, 3, cuando hablaba de la creación, dijiste también que, bueno, cuando él reposó, que hizo eso,
Vos dijiste que Dios, ahí también que creó los ángeles y los demonios, dijiste. Vamos a decir, en ¿En ese sí? versículo, ¿Cómo lo tengo que...? sí, ahí te lo respondo. En ese versículo, dice en el 2:1, fueron pues acabados los Sí. cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es una conclusión de los 6 días anteriores, ¿sí? Entonces, no quiere decir de que Dios haya creado a los ángeles y a los demonios en el día sexto. Lo que quiere decir es que en algún momento de los primeros 6 días, Dios creó a los ángeles y a los demonios. En algún momento de los 6 días. No se sabe cuándo, no lo dice explícitamente. Pero los ángeles y los demonios no existen millones de años antes que el ser humano. Los ángeles y los demonios existen como máximo 5 o 6 días antes que el ser humano. Ese es el punto. Ahora, otro día podemos estudiar sobre lo que son los ángeles y los demonios y vamos a ver de que los demonios fueron creados Sí, no hay como problema. ángeles, ¿sí? Pero sí. La idea es Sí, que en sí, sí, no, algún... no hay drama. ¿Se entiende entonces? La idea es que en algún momento de esos 6 días Dios Sí, sí. creó a los ángeles. ¿Sí? Dale, dale, dale. Sí, sí, ahí lo entendí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Che, Gaby, lo que Sí. más me preocupaba en ese momento, que éramos veganos. En un principio éramos veganos. En un principio éramos veganos. Sí. En un principio éramos veganos. Aunque Dios después del pecado, y lo vamos a ver en algún momento, Dios después del pecado dio autorización al ser humano de que comiera carne. Así que ahí zafamos los que no somos veganos. Pero sí, el plan original. ¿Dónde está la mente saca? ¿Dónde está la mente saca? Sí. Pero sí, en algún momento. Bueno, de alguna forma, fíjense que eso lo utilizan los evolucionistas para pensar de que el ser humano fue evolucionando, vamos a decir, de ser un mono y de comer bananas, ¿viste? A transformarse en un ser humano, y que empezó a comer carne en algún momento de la evolución y que su cuerpo no estaba preparado para comer carne. Pero fíjense de que el mismo hecho de que el cuerpo del ser humano no estuviera diseñado primordialmente para comer carne, puede interpretarse de dos formas distintas. Puede interpretarse si uno es evolucionista para decir de que el hombre tenía que ser vegano, y si uno es cristiano para entender de que Dios hizo al hombre de una forma y que el hombre pecó, y entonces como pecó, después Dios cambió las indicaciones para el ser humano, pero entonces la misma conclusión, o mejor dicho, el mismo resultado es que el cuerpo del ser humano no estaba primordialmente creado para comer carne, puede tener causas diferentes dependiendo de lo que uno piense. Y realmente nosotros creemos que es como dice la Biblia, y no es la causa que los evolucionistas veganos le quieren asociar, sino creemos que la causa es porque Dios había hecho al hombre diferente, digamos, y bueno, esa es la idea, ¿no? Gaby, me quedó una duda con Dale. respecto a algo que quizás se cortó cuando se te cortó el internet. Puede ser, a ver. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Ok, eso lo hablé creo que hace 2 semanas atrás, pero hay varias Me lo perdí. teorías, por lo menos hay 3 teorías, ¿sí? Una teoría que yo no estoy muy de acuerdo, pero que eso es válida, o por lo menos se puede analizar, ¿sí? Es que hay científicos cristianos, ¿sí? Científicos, no ignorantes, científicos, que dicen de que no es cierto el tema de la existencia de los dinosaurios, de que los huesos que hay encontrados pueden ser asociables con otro tipo de animales, y que de alguna forma se los ordena o se los acomoda de una forma como para dar a entender de que hubieron dinosaurios. Esa es una postura. Supuestamente científicos cristianos creen esta postura. Yo no estoy tan de acuerdo que sea así. O sea, tampoco quiero pensar en la teoría conspirativa de decir, ok, nos están mintiendo, el hombre nunca llegó a la luna, los dinosaurios no existieran, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Pero hay gente que cree eso. Por otro lado, hay gente que cree de que los dinosaurios se murieron en el diluvio. Cuando vino el diluvio, murieron todos los dinosaurios porque no entraban en el arca, ¿sí? Pero la tercera teoría, que es la que a mí me parece más lógica, no puede ser de que los dinosaurios hayan muerto antes del diluvio, porque Dios le mandó a Noé de subir
2 animales de cada especie, y de los animales puros eran 7 pares, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, si los dinosaurios no hubieran subido al arca, Noé hubiera desobedecido a Dios, y la Biblia no da a entender de que Noé desobedeció a Dios. Lo más probable es que los dinosaurios, bebés, pequeños, por eso ya han podido estar en el arca, porque si hubieran sido adultos no hubieran entrado, pero que a Noé haya entrado dinosaurios bebés en el arca, pero estos dinosaurios hayan muerto con los pocos años después del diluvio, debido al hecho de que la atmósfera de la Tierra cambió, y que por eso se menciona hace un rato. Antes del diluvio, la atmósfera tenía mucha más humedad, porque había un vapor que subía de la Tierra, ¿sí? Todavía era diferente la atmósfera. Entonces, después del diluvio, la atmósfera cambian las condiciones de humedad, cambian las condiciones de lluvia, o sea, empieza a llover, empieza a haber más sol, un montón de cosas, y que por causa de estos cambios en la atmósfera es posible que los pocos dinosaurios que habían sobrevivido porque estaban en el arca hayan muerto en pocos años después. Esa sería para mí la explicación más razonable. Lógico. ¿Sí? ¿Se respondió? Sí, sí, Bueno. sí, Buenísimo. por supuesto. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguien más, algún otro comentario? No. Bueno, entonces aprovechamos para orar. Y bueno, ya saben, cualquier cosa me preguntan, estoy disponible para las preguntas, aún por mensaje, lo que sea. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de compartir tu palabra. Y realmente queremos enseñar lo que tu palabra dice. Y te pido, Señor, nuevamente que por medio de tu Espíritu Santo transforme la vida de cada uno de mis hermanos y aún la mía, para que cada día te conozcamos más, cada día seamos más como tú, Señor, y que realmente tu palabra haga morada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos crecer en el conocimiento de ti, pero por sobre todas las cosas, de vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, bendice a mis hermanos, dale descanso, Señor, y que podamos seguir juntándonos cada jueves para seguir aprendiendo tu palabra. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga muchísimo, que tengan muy buenas noches, que descansen y, bueno, paciencia. Buenas noches. Igualmente a todos. Chao. Abrazo a todos. Chao. Besos. Chao. Chao. Bendiciones.